En 1475, John Stoker, capellán de la Catedral de Basilea, fue condenado por un tribunal eclesiástico por cometer sodomía con John Muller, un miembro del coro que también era inquilino de Stoker. El clérigo justificó su comportamiento diciendo que, si bien no se habrían tolerado las relaciones con una mujer, él podría tener relaciones sexuales con un niño y seguir siendo considerado un pío sacerdote. Stoker no fue el único. Alrededor de 1323, Arnoldo de Berniole, subdiácono y franciscano apóstata de Pamiers, intentó seducir a un escolar argumentando que la sodomía con otro varón era un delito menor que el sexo con una mujer. Varios siglos después, al menos un clérigo estuvo dispuesto a ir aún más lejos, argumentando ante la Inquisición española que la fornicación con niños no era pecaminosa, sino santa y justa. Estas afirmaciones parecen contradictorias. Entonces, como ahora, la Iglesia consideraba la sodomía entre hombres como un delito mucho más grave que la fornicación entre hombres y mujeres, mientras que los tribunales seculares de la Europa premoderna comúnmente trataban la sodomía como un delito capital. Sin embargo, los puntos de vista teológicamente aberrantes expresados por estos clérigos posiblemente reflejan una realidad que fue creada por el requisito del celibato clerical. Porque, si bien la sodomía teóricamente puede haber sido más pecaminosa, la sodomía clerical presentaba muchos menos desafíos para la Iglesia que el matrimonio clerical. Las esposas de clérigos y su descendencia dividían la lealtad de un clérigo y agotaban los recursos de la Iglesia. Además, debido a que era casi imposible para los sacerdotes casados ocultar a sus familias del público, tales relaciones eran, por definición, más escandalosas. Por el contrario, la sodomía clerical no tiene por qué socavar el compromiso de un clérigo con la Iglesia. De hecho, debido a que tales relaciones eran con frecuencia lo que podría describirse como asuntos internos, no solo se ocultaban más fácilmente, sino que incluso podían haber aumentado el compromiso de un clérigo determinado con su vocación. Estas dinámicas son claras en el movimiento de reforma del siglo XI que buscaba imponer el celibato al clero secular. Los que resistieron acusaron con frecuencia a los reformadores de condenar los matrimonios honestos y públicos mientras cometían furtivamente sodomía entre ellos. Aunque los reformadores finalmente tuvieron éxito, es importante tener claro qué significa el éxito en este contexto. El Segundo Concilio de Letrán declaró triunfalmente que el matrimonio clerical era nulo y sin valor en 1139. Pero hay una diferencia importante entre la castidad, la abstinencia sexual, y el celibato, que simplemente significa no estar casado. El clero ahora era célibe en la medida en que no podía contraer matrimonio, pero esto no los convertía en castos. Por el contrario, a raíz de la Reforma, hubo un florecimiento de cartas que celebraban las relaciones amorosas entre el clero y ningún esfuerzo por perseguir tales relaciones. Mientras tanto, las relaciones clericales con las mujeres fueron más clandestinas. Las esposas clericales fueron reclasificadas definitivamente como concubinas y perseguidas activamente. No es difícil ver cómo el requisito del celibato clerical menospreciaba a las mujeres. De hecho, la misoginia fue central en los argumentos de los reformadores contra el matrimonio clerical. Las esposas eran agentes del diablo, cuya sexualidad depravada contaminaría los sacramentos. Pero la exigencia del celibato clerical también pesaba mucho sobre los niños. La desheredación de los hijos eclesiásticos y su reclasificación como bastardos es una de las consecuencias más evidentes. De manera más encubierta, el celibato clerical también desempeñó un papel en el fomento de una cultura generalizada de abuso infantil. Debido al acceso más libre del clero a los niños varones, podría decirse que estaban especialmente en riesgo. Las comunidades religiosas aceptaban a niños muy pequeños como oblatos, literalmente, ofrendas, para ser criados en el monasterio, donde los niños pequeños serían especialmente vulnerables a la depredación sexual.
A pesar del desequilibrio de autoridad y edad, muchas fuentes monásticas tendían a culpar al propio niño por la tentación que provocaba. Un comentarista de la regla benedictina estipuló que un niño que fuera víctima de una violación debería ser golpeado, mientras que su agresor debería soportar solo una leve penitencia, especialmente si cometía esta falta por primera vez y estando borracho. Un poema anónimo del siglo XIII capta esta mentalidad al reflejar que el moral de los jóvenes no se corrompe en el claustro, a menudo molestan a los hermanos mayores. Cualquiera que defiende a los jóvenes y no los reprende es frecuentemente engañado y cae en una trampa. Hubo excepciones. En el siglo X, Odón de Cluny lamenta que un niño, entregado como ofrenda pura como Samuel, sea corrompido por alguien a quien Satanás enardeció. Y, en el siglo XII, Bernardo de Cluny se quejaría de que las llamas y el ardor de Sodoma son perversamente comunes. Nadie oculta ni reprime esta maldad. Pero es solo en 1292 que el capítulo general de la Orden de Cluny consideró oportuno abordar la cuestión de la sodomía, acusando a quien impone el pecado contra la naturaleza por malicia a su hermano. Aunque la sodomía se percibía ampliamente como el vicio clerical, los procesamientos por parte de los tribunales de la Iglesia eran extremadamente raros. Los pocos clérigos que fueron procesados habían ocasionado escándalo público o habían sido acusados de delitos graves, como la herejía, y la acusación de sodomía proporcionaba una útil corroboración de la depravación. El caso de John Stoker entra en la primera categoría, Arnold de Berniole en la segunda. El legado medieval de explotación sexual de menores proyecta una larga sombra sobre la Iglesia. El celibato clerical sigue encubriendo este abuso, incluso cuando las autoridades eclesiásticas persisten en ocultar tales crímenes. Vista bajo esta dura luz, la Iglesia de hoy podría interpretarse como una cápsula del tiempo para ideologías y prácticas abandonadas o desacreditadas. La Iglesia medieval era heredera de la percepción de San Agustín de los niños como seres ya corrompidos. Tal vez la larga duración de la pederastia clerical no sea más que una manifestación de este punto de vista. Esto no es inverosímil, dada la resistencia tradicional de la Iglesia al cambio. En muchos sentidos, la cultura clerical ha permanecido congelada en el tiempo, al igual que su liturgia y vestimentas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo mi próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.